Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en contacto con el señor Pedro Halley. Él es ex director o ex gerente de prestaciones económicas del IPS para hablar de este tema que nuevamente gana relevancia por el impacto que tiene y que nos debería de preocupar a todos. Estamos hablando de este proyecto de reforma y sostenibilidad de la caja fiscal. Señor Pedro, ¿cómo está? Muy buen día, un gusto, a las órdenes. Señor Pedro, nos gustaría tener nuevamente su análisis. De hecho, es algo que lo venimos hablando ya hace un tiempo, pero estamos atentos siempre a su punto de vista por la experiencia, por lo que le tocó también en su momento, y para que los televidentes tengan en cuenta también, más aún ahora de que se habla de que se busca equiparar el salario de los jubilados a los que están activos en la función pública. Bueno, efectivamente, hay un proyecto de ley que creo que se está definiendo en estos días, se está discutiendo muy ácidamente, digamos, por el cual se propone una equiparación de los haberes jubilatorios al salario de los activos. ¿Qué quiere decir eso? Los haberes jubilatorios sabemos que con el tiempo pierden su poder adquisitivo, o sea, se devalúan. Si hoy te jubilaste bien, en unos años ya no es bien, ya está mal. Entonces hay que actualizar los haberes jubilatorios. En general, esa actualización se hace a través de ajustes conforme al IPC, al índice de precio al consumidor dictado por el Banco Central, que es la tasa de inflación. Pero ahora aparece un proyecto de ley que dice que propone actualizar todos los haberes jubilatorios de la caja fiscal. No hablo de IPS ni de las demás cajas, de la caja fiscal, conforme al salario de la... Es decir, si vos te jubilaste hoy con 5 millones de guaraníes, siendo director de una dependencia, y dentro de 10 años ese director gana 20 millones, pues dentro de 10 años a vos te van a pagar 20 millones también, siendo jubilado. Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Mejor que Suiza, no existe ese sistema en ningún lugar del mundo. Pero lo irónico o lo tragicómico del tema es que esa medida se propone en momentos en que esa caja fiscal está en quiebra. Equivale más o menos a hacer una fiesta a todo trapo en tu casa, con orquesta, con todo, cuando te están cortando la luz y ya no tenés ni para pagar el agua. O sea, es un contrasentido total. Si hablamos del déficit hoy, ¿a cuánto tiempo esto podría, digamos, sostenerse en atención a los números que se tienen actualizados? Bueno, hay que entender el déficit de la caja fiscal como la insuficiencia de los aportes genuinamente ingresados a esa caja para pagar las obligaciones. Los sistemas de pensiones pagan sus beneficios con los aportes o con las rentas de sus inversiones. En la caja fiscal, hace rato que gran parte de los beneficios no se pagan ni con aportes ni con rentas, sino con impuestos tuyos, míos, IVA, IRP, etcétera. O sea, con recursos genuinos que deberían destinarse a otras finalidades más generales, digamos. Actualmente, ese déficit a fin de año llegaría a los 240 millones de dólares, pero más allá de las cifras, que finalmente no dicen nada, sino que asustan nomás. Lo que tenemos acá es una empresa, entre comillas, llamada Caja Fiscal, administrada por el Estado, porque no hay en su administración participa el aportante, administrada por el Estado y sin aporte patronal, porque las instituciones públicas tampoco aportan. De acuerdo a lo que dijo el propio ministerio, en el 2026 prácticamente ya todos los beneficios se pagarían con recursos fiscales genuinos, no con aportes. ¿Y eso qué implica? Eso significa quiebra técnica. Estamos ante una institución que si no se hacen las reformas estructurales urgentes que necesita, va a generar una crisis social, económica de magnitud insospechada. Esa es la situación a hoy. Los recursos genuinos, ¿cómo podrían generar esta rentabilidad y que de cierta forma se traduzca en una sostenibilidad?
Y mira, ¿qué es lo que se está pensando? Y ya lo dijo el viceministro Haas y lo dijo el amigo Juan José Galeano también, de funcionarios de Hacienda, de que la propuesta de la caja, del Ministerio de Hacienda que administra la caja fiscal. La caja fiscal es una dirección administrativa del Ministerio de Hacienda, no es una caja propiamente. Ya dijeron ellos que las primeras medidas a tomarse son el aumento de la tasa de aporte del 16% sobre salario de los funcionarios públicos, maestros, etcétera, al 20%. Esa fue ya la propuesta y también en algunos casos extender los años de aporte, pasándolo a 25 más años. Ahora, la reacción ya fue inmediata. Muchos referentes del sector educativo oficial, como la Asociación de Directores de Colegios Públicos, usaron expresiones hasta un poco exacerbadas ya, dije, acá va a correr sangre, vamos a oponernos, si quieren sangre van a tener sangre, etcétera. O sea, estamos entrando ya en un tema tan sensible como es lo previsional, la seguridad social, en un discurso de barricada, de confrontación directa. Y eso está muy mal, indica una muy mala administración de la crisis que tenemos entre manos. Esto no significa de que finalmente ocurra lo mismo. Es decir, aumentar el aporte no se traduciría finalmente en beneficio en atención a que si bien los recursos existen hoy no son rentables. ¿Y esto por qué? ¿Dónde se invierte? ¿Cómo se distribuye esto? Bueno, así como dijimos, la caja fiscal tiene seis programas jubilatorios. Tres de ellos, militares, policías y educación pública, magisterio público, son deficitarios, es decir, consumen el superávit de los otros tres programas que son superavitarios, que son administración pública, docente universitario y magistrado judicial, que todavía les queda una reservita. Esa reservita es consumida por los programas deficitarios. Y aún así no alcanza a cubrir todo el pago, todo el volumen de pago de beneficios. ¿Cómo se cubre esa diferencia? Y con impuestos. O sea, la gente está financiando el funcionamiento de la caja fiscal pagando el gasto rígido, más rígido de todos, que es la jubilación. Ese aporte que no alcanza a cubrir los beneficios que paga esa caja fiscal, hoy se llama 16% de tu sueldo. Teóricamente deberían haber inversiones. Una caja previsional, llamarle como le llames, realmente vive de las inversiones que hace con una parte de los aportes. Es el caso de IPS, que tiene 2.200 millones de dólares invertidos en la banca, generando intereses. La caja fiscal no tiene nada, por lo menos en sentido general. El programa de administración pública sí tiene reservas, pero se está usando para cubrir el déficit de las deficitarias. Bueno, esa es la situación. Se va a llevar ese 16% a 20%. ¿Es una solución? No es ninguna solución. Es un paliativo que va a sacrificar al grupo más sensible. Popo y beta o sota la piola, solemos decir los paraguayos. Y bueno, es la gente. Hay que pensar en reformas estructurales mucho más importantes que sencillamente alzar la tasa de aporte o extender los años o bajar la tasa de sustitución. Señor Pedro, muchísimas gracias por su tiempo. Valoramos siempre este tipo de análisis. Vamos a seguir dando continuidad a esto porque sabemos que esto va a ser motivo de debate por los próximos días y de hecho es algo que finalmente nos afecta a todos y que debería de preocuparnos. Y por lo que menciona también, vamos a estar atentos a lo que pueda resolverse y dar a conocer también a los televidentes. Nuevamente, muchas gracias por su predisposición de siempre. Un gusto, a las órdenes.